caudales. Cuando hay la inspiración, ¿cuáles son los principales músculos respiratorios en las aves? No tienen diafragma. Las aves no tienen diafragma. Las costillas con los intercostales. Los Y el intercostales. músculo del esternón. En ellos es así. Y sus costillas son así. Y ese es el esternón. Estos son los doble pechuga y todo lo demás. Nuestras costillas son así. Son huesos planos considerados las costillas ahora. Las costillas son así. ¿Qué diferente ven estas costillas de aves con las hermanitas? Buenas tardes. ¿Cómo está, Valentina? ¿Qué diferente ven? Pero ¿por qué se nube la de las aves? Porque las aves tienen una costilla vertebral y tienen una costilla esternal. O sea, ¿a qué hueso? Al esternón. Y justo entre los dos tiene cartílago. Entonces cuando comen su pollito, ya que después cuando comen el pechito, comienzan a comer, y ven que tiene uno y tiene justo algo blanquecino entre la unión de ambos. ¿De acuerdo? Es así. Mientras que nosotros, no. Es un solo hueso. No hay ninguna articulación ahí. No. Esta es la famosa apófisis uncinada que tienen los huesos. ¿Por qué? Porque el principal músculo respiratorio de las aves son ellos dos. ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración? ¿Qué ocurre con el esternón? Se va hacia acá y estos se van hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Queda así, con el diafragma en la parte inferior, porque se ha ido hacia abajo y está hacia adelante. Han visto que estaba así, ahora está así. ¿Con qué objetivo? De que los sacos aéreos entonces son los que se expanden. Entonces, si los sacos aéreos se expanden, se aumenta el volumen. ¿Qué ocurre con la presión? Disminuye, por eso el aire va del medio ambiente hacia los sacos aéreos caudales. Esa sería la primera inspiración. Pero cuando ha realizado eso, chicos, ya, cuando han realizado eso, durante la inspiración, ¿qué ocurrirá con los sacos aéreos craneales? ¿Se expanden o se comprimen? Cuando está ampliándose la caja torácica, hemos dicho que los sacos aéreos caudales se expanden. Durante ese mismo momento, ¿qué ocurrirá con los sacos aéreos craneales? ¿Se expanden o se quedan comprimidos? ¿Por qué se van a comprimir si están dentro de la caja torácica? También tendrían que expandirse. ¿Por qué se expandería? Porque él sí se expande y él no se expande. ¿Cómo es? ¿Por qué tienen que hacer? No, si están en la misma cavidad tendrían que expandirse los dos. Pero si ellos han expandido con el aire nuevo, se llama primera inspiración, ellos también se están llenando de aire. ¿Por qué? Porque también se están expandiendo. ¿Pero con qué aire? Con el aire que llegó en la anterior inspiración. Este aire que ya pasó por los parabronquios. Entonces, este aire ya hizo intercambio gaseoso. Si ya hizo intercambio gaseoso, ¿cómo será la concentración de oxígeno en estos sacos aéreos craneales? ¿Alto o baja? Baja porque hizo intercambio. Y los caudales, que recién es un aire que no ha pasado por los pulmones, ¿cómo sería su concentración de oxígeno? Alta. ¿De acuerdo? Luego viene la primera inspiración que tenía que venir. La primera expiración. En la primera expiración que tenía que pasar ahora, el diafragma vuelve a su posición y esto también, correcto, vuelve a su posición. Y si vuelve a su posición, ¿qué pasará con el volumen de los sacos aéreos? Disminuye. Si disminuye el volumen, ¿qué ocurre con la presión? Aumenta. Entonces el aire que estaba aquí, ¿a dónde va a ir? Va a pasar, ¿de dónde? No hacia el exterior, sino hacia los parabronquios, para hacer intercambio. Y lo que estaba en los sacos aéreos craneales se va a ir hacia dónde? Hacia el exterior. Segunda inspiración. Otra vez se expanden los sacos aéreos
ahora a los anteriores irá ese aire que llegó en la primera inspiración, que hizo intercambio. ¿Y dónde llenan ahora? Los sacos aéreos craneales con baja concentración de oxígeno porque ya hizo intercambio. Y ahora los sacos aéreos caudales, pues con un nuevo aire que está ingresando. Segunda expiración, el aire sale y este aire pasa a los parabronquios. Por eso los parabronquios siempre le está llegando aire con una buena concentración de oxígeno, porque siempre está viniendo el aire de los sacos aéreos caudales. Y siempre el aire que está en los sacos aéreos caudales es el aire que ha ingresado del exterior, o sea, con alta concentración de oxígeno. Por eso se llaman dos inspiraciones y dos expiraciones. Es por el tiempo y que el aire, de otra palabra, si tú lo colorearas el aire en un momento, en el ave, en la primera inspiración, ese aire coloreado llegaría a los sacos aéreos caudales. Primera inspiración, ese mismo aire está llegando a los pulmones. Segunda inspiración, ese mismo aire está pasando a los craneales. Segunda inspiración está saliendo al exterior. O sea, pues dice que tiene dos inspiraciones y dos expiraciones, o sea, dos ciclos respiratorios. Es respecto a eso. Conforme Omara, ¿se entendió la diferencia con los mamíferos? Esa es la diferencia, por eso le llaman dos. No es que haga, no, es igualito. Otra cosa es, lo toman por el tiempo que se encuentra el aire. Y ahí no hay alveolos, ahí son parabronquios. No hay alveolos ahí en referente. Ya está. Ahora si borramos. Sí, digestión. Ácido celulinar. Esa digestión, ¿no? Ya no mencionaron, la próxima semana va a ser virtual las clases, o la PEC, Sí. la práctica sería. La próxima semana no tenemos exposiciones, esta semana sí tenemos la próxima. Y si tuviéramos, lo postergamos y hacemos otra cosa. Porque todas las exposiciones son presenciales. No son para digestivo. Los estudiantes al finalizar deben comprender las diferencias fisiológicas entre animales bajo un modelo comparativo. Ya, vamos a comparar entonces en ese caso los sistemas digestivos de los monocavitarios, de los policavitarios, de los carnívoros, de los herbívoros en general. Asimismo se discutirá acerca de los procesos fisiológicos involucrados en la motilidad del tracto gastrointestinal. Nosotros en esta clase, en la primera parte, vamos a ahondarnos sobre ¿qué? Sobre la motilidad del tracto gastrointestinal. Como les mencioné en la clase anterior, vamos a dejar un pequeño foro para que ustedes respondan. Si responden el foro, les sumo un punto para el examen que viene, y si no responden el foro, pues no les sumo nada. Yo tampoco les voy a restar, simplemente para el que quiera, sin ningún tipo de presión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes van a tener que, vamos a ver primero la estructura del tubo digestivo. Esta parte sí lo voy a ver yo, y luego ustedes tienen que... Primero, en el tubo digestivo, para la luz, y más como quita la temperatura. ¿Qué tenemos que observar aquí primero en el tubo digestivo? Primero, casi todo el tubo digestivo, para la redundancia, es tubular, ¿sí o no? Desde el esófago hasta el ano, sigue siendo hasta el recto, es tubular. Y tiene ciertas características, como que todos tienen una mucosa. ¿De acuerdo? Y esta mucosa puede ser un epitelio simple o podría ser un epitelio estratificado. ¿Por qué una mucosa tendría un epitelio simple? ¿Para qué tendría que tener un epitelio de una sola capa? Para la absorción. Muy bien, señor Paz. Claro. Si yo quiero un epitelio solamente una sola capa, porque yo quiero que se muevan moléculas rápidamente. Y si yo tendría un epitelio poliestratificado, es que no quiero que haya absorción, simplemente quiero que haya paso del alimento. Entonces, ¿en qué parte del tubo digestivo yo quisiera que el alimento solo esté de paso? En el intestino grueso hay reabsorción de agua y iones en gran cantidad. Por eso cuando hay una obstrucción intestinal, pues la deshidratación, esos son los primeros signos que ocurren en el animal. Cuando se tragan algo,
y no lo pueden eliminar, hay una atonía a nivel del tubo digestivo, más que todo intestino grueso, y más bien se pierde también la parte de absorción de agua y el animal se deshidrata rápidamente. Esófago, claro que sí, pues el esófago solamente yo quiero que el alimento pase de un lado a otro, tanto en monocavitarios, también como en rumiantes, o sea, en los policavitarios, tanto en los camélidos sudamericanos, también yo quiero que el esófago sea de paso. Pero a partir de estómago verdaderos, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que los policavitarios tienen como rumen, retículo, vaso, y los camélidos, primer compartimiento y segundo compartimiento, porque el tercer compartimiento le dicen el estómago verdadero. En esos casos, sí, pues en esos casos yo necesito pues de que sea el estómago verdadero sea también sea una sola capa, porque va a haber absorción de nutrientes. Tiene que ver absorción de nutrientes. Como sea el rumen, yo quiero que sea una cámara fermentativa, que también luego va a haber absorción de ácidos grasos volátiles, eso lo vamos a ver en el momento. Intestino delgado, ¿qué tipo de epitelio tendría que tener? ¿Estratificado o solo una capa? Una capa porque va a haber absorción de nutrientes, igual que el intestino grueso. En el recto, función del recto, almacenamiento de heces. Una sola capa. Una capa nomás. Ya debe tener varias capas ahí a ese nivel, ya debe tener varias capas, porque en sí no hay mucho ahí. ¿Qué más? Tenemos dos plexos. Tenemos el famoso plexo submucoso, que su nombre lo dice donde tiene que estar el plexo submucoso, por debajo de la mucosa, y el plexo mioentérico. El mioentérico, ¿dónde se encontraría el mioentérico? Entre las capas musculares. Las capas musculares son dos en casi todo el tubo digestivo, excepto en el estómago. ¿Cómo? Circular interna y longitudinal externa. ¿Por qué lo hago de esa manera? Circular, porque todas las células musculares lisas forman así como un círculo, obvio. Y longitudinal es que las fibras están musculares como están así. Se llama circular interna y longitudinal externa. Y justo ahí se encuentra el famoso plexo mientérico. También tenemos el plexo submucoso, que se encuentra debajo de la mucosa. ¿Cuál de los dos estará relacionado con la parte secretora? ¿Por qué? Porque a nivel del tubo digestivo no solo yo quiero absorber sustancias, sino también quiero secretar enzimas, secretar hormonas, secretar algo. ¿Cuál de los dos plexos estará relacionado más que todo con la parte de secreción? El submucoso. Y lo relacionado con la parte de la motilidad, pues el plexo mientérico. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que los dos tienen cierto. Se habla que en estos dos plexos hay más neuronas que en el cerebro. Pues se le llama sistema nervioso entérico. Dice que tiene más y forma parte del sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? ¿Quién formaba parte del sistema nervioso periférico? ¿Cómo? Pero generalmente cuando hemos hablado, ¿a quién le decíamos que era el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso simpático y el somático y el autónomo. Perfecto. En este caso forma parte del sistema nervioso autónomo. O sea, tenemos simpático, parasimpático y sistema nervioso entérico. Son los tres, es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué más podemos observar acá? Mire que tiene que estar vascularizado, de ley tiene que estar vascularizado. ¿De acuerdo? Rodeado por un mesenterio. Miren, el mesenterio tiene vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para la nutrición, pues. Aparte, para que todo lo que tú absorbas, ¿a dónde tendría que pasar? A la sangre, tiene que estar vascularizado. Pero no está vascularizado, todo lo que vas a absorber, ¿a dónde lo llevarías? Tienes que llevarlo nuevamente al torrente sanguíneo. Esa era la primera parte, así más facilito. Y acá vemos, miren, los volúmenes relativos de los estómagos. Acá tenemos varias especies. Tenemos pues en aves, monocavitarios, los rumiantes, ¿de acuerdo? Acá y tenemos acá otros más estos fermentadores como el caballo, que es postgástrico. ¿Por qué dice que el fermentador es postgástrico al caballo? Porque la fermentación lo hace después que pasa el estómago.
Mientras que los rumiantes, en los cameleos sudamericanos, le llaman pregástricos, porque la fermentación la hacen antes del estómago verdadero. ¿De acuerdo? Y eso es su parte de su que van a hacer ustedes. Les voy a dejar algunas preguntas que ustedes tienen que responder en el foro. Y acá van a hacer ustedes, ¿qué van a hacer? Dos especies animales. Y en comparación de esas dos especies animales se va a hacer una fisiología comparada de dos especies. Puede ser aves, monocavitarios, policavitarios o algún tipo de fermentador postásico. ¿De acuerdo? Eso lo va a poner en el foro, se va a abrir durante una semana y lo vamos a hacer. Pueden utilizar, pues en este caso, el canguro, un pregástrico, un postgástrico, ¿quién sería? El koala, lo podemos, es a nivel del ciego. Acá vemos las variaciones en diferentes tipos de mamíferos. Supongamos, miren el carnívoro, a nivel del intestino, compare pues de un rumiante. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? ¿No? Y miren, sus preestómagos, rumen, retículo y omaso. Y el abomaso es el estómago verdadero o el estómago glandular que le llaman. Este sería sinónimo que a nuestro estómago que nosotros tenemos, el cuarto compartimiento. Miren los herbívoros no rumiantes como el conejo, es postgástrico. Por eso, es que los conejos hacen la secotropia. ¿Qué consiste la secotropia? Tiene posiciones en bolitas. Se come sus heces. sus heces, pero hay dos tipos de heces. Salen heces secas y salen heces hidratadas, pegoteadas, que se quedan en la base de la cola pegadas en el pelo. ¿Cuál de los dos creen que se lo traga? La que está en la base de la cola. Esa se la traga. Las que ya están secas ya no. Porque esas le quieren, porque ellos tienen una fermentación a este nivel. Entonces, ya no va a poder absorberlo o terminar. Lo que pasa, lo perdería todo. Entonces mejor lo vuelvo a consumir para que ahora sí pueda ser recuperado. Eso es muy importante tenerlo presente ahí para su... Ahí tenemos el cerro, se puede utilizar también como monocavitario, el policavitario que tenemos los rumiantes, el abomaso equivale al estómago glandular llamado de los monocavitarios. El proceso de fermentación, hay una clase que se llama fermentación, produce grandes cantidades de gas. Eso también es muy importante en este caso, la producción de gas acá en los rumiantes y en los camelios sudamericanos. ¿Cómo se van esos gases que se producen grandes cantidades? Metano. ¿Cuál será? ¿El metano o el CO2? ¿Será pues el butirato, el propionato y el butírico? ¿Cuáles serán? Metano. El metano se produce en grandes cantidades con el CO2, pero solo perdemos en el eructo. Mientras que los ácidos grasos volátiles es el acético, propiónico y el butírico. Esos son los ácidos grasos volátiles que son importantes. Los otros, el CO2 y el metano, lo eliminamos con el eructo. Los camelios no eructan mucho. Lo eliminan como Gases. como gases, por el colmo. Lo eliminan. Pero tienen que eliminar las grandes cantidades de gas, quieras o no quieras. ¿De acuerdo? Aquí tienen ejemplo, le dejo uno, monocavitario puede ser el conejo. Miren la diferencia, las heces, acá sí o no, heces secas, y acá miren, heces blandas son. Hay una diferencia, eso es lo que ustedes podrían explicar, un pregástrico o un postgástrico. Se los dejamos a la libertad. Los camelios no tienen rumen, retículo, maso, no, ellos tienen compartimientos. Y el C1 y el C2, muchos microorganismos que son necesarios para la digestión de materiales vegetales. ¿Dónde viven los camelios? Normalmente, acá en el zoológico acá, pero normalmente ¿dónde su? Climas secos. ¿A qué altura? De 4.000. Más de 4.000. ¿Qué diferencia hay entre una altura de 4.000 a 3.000? Aparte de la temperatura y que no es alto o menos alto. La presión. Menos presión. oxígeno, sí es verdad. Otra característica que ocurre en ese ambiente. ¿Ah? Clima más seco. Otra característica aparte del clima más seco. Bueno, va de la mano. ¿Qué diferencia hay entre un clima de
una altura ¿El de alimento? los vegetales que hay. La disponibilidad de alimentos es diferente. Los alimentos que hay, los vegetales que consumen los camellos es diferente. O sea, la vegetación a 3.000 metros es muy diferente a la vegetación más de 4.000. Entonces es mucho más seco el alimento, es un pasto pues que no es muy digerible, por lo tanto pues es importante en ellos pues es tener una adecuada fermentación. Pues, los camélidos le supera pues a los rumiantes en general. Viven. El licho, ¿no? El ichu, pues, es poco un alimento, pero ellos, supongamos los camélidos utilizan los vegetales que recién están formando. Por eso tienen sus dientes, pues, para poder ramonear ese alimento que recién se está formando. A diferencia de la vaca, que se traga todo porque su principal es la lengua en ellos. Es otro tipo de alimento utiliza cada uno de ellos. ¿Quién masticará más el alimento? ¿Los camélidos o las vacas? Los vacunos. Los camélidos. Entonces ellos van a aprovechar más ese alimento que es muy pobre. Las vacas, le lanzan todo. Entonces, es la diferencia entre uno y otro. Por eso es importante, si alguien lo quiere comparar desde boca con eso, sería importante. Pero si no, esa es la tarea que se les va a dejar a ustedes para que lo puedan realizar. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ya que se quedó, lo que vamos a hacer a continuación, pues es que decíamos, la parte de orden. Para eso tenemos un sistema nervioso extrínseco, y si hay extrínseco es porque hay un intrínseco. Primero vamos a ver el intrínseco. Miren el intrínseco. Ubicación. Acá tenemos. A ver, este cuadro de aquí, este gráfico, está bien representado con este cuadro. ¿Verdadero o falso? Mírenlo. Cara interna del peso submucoso, cara externa del peso submucoso. Acá está la ócula circular interna, acá está la occipital externa, y acá está el plexo miotérico, acá está la mucosa, está vascularizada, bien vascularizada. Es una buena representación este esquema respecto a este gráfico. Señor Paz, ¿qué opina usted? Sistema nervioso intrínseco. Simpático, ¿Qué opina? Y yo, Rodrigo. No me representa mucho. Miren, la mucosa la tengo en la parte inferior y acá la mucosa la tengo en la parte superior, entonces me va a confundir. Si yo quiero que me ayude este gráfico, tendría que invertirlo en acá. Si no, es todo lo contrario. Mucho cuidado, no crean acá es mucosa y todo al revés, y lo comienzan a entender al revés y lamentablemente no le va a ser bueno. Acá están los dos plexos, submucoso y el mioentérico. ¿Tienen comunicación plexo submucoso con mioentérico? Sí, tienen comunicación. Hay redes neuronales que captan uno por el otro. ¿Qué funciones ven ustedes en el plexo, ejemplo, en el plexo mioentérico? ¿Qué funciones tendrá en la motilidad? Según ese gráfico. ¿Quién tiene una amenaza? ¿Quién activa ese reflejo? ¿Está bien? ¿O Carlos? Entérico, claro. Después el sistema nervioso entérico. Entérico, sistema nervioso entérico, parte del sistema nervioso autónomo. Uno está supeditada al sistema nervioso autónomo. Simpático y parasimpático y simpático. O sea, todas las acciones simpáticas y parasimpáticas van a actuar sobre los plexos. Otro, estos plexos también van a captar estímulos mecánicos y químicos. ¿De qué?
Nayeli, ¿de qué va a captar? De la mucosa. ¿Pero de qué? O sea, De los dientes. ¿qué hay en la mucosa? Vasos digestivos, ¿Mm? vasos sanguíneos. ¿Pero de qué? ¿Estiramiento de qué? ¿De qué? ¿El estómago? O sea, si el intestino tira, ahí sí, ¿es suficiente? Movimiento del intestino. Del alimento. ¿El alimento dónde está? Aquí. Son los estímulos químicos y mecánicos de qué? Del alimento que está en el tubo digestivo. Entonces, cuando el alimento llega al tubo digestivo, sea estómago, intestino delgado, intestino grueso, el que sea, o esófago si quiere, es un estímulo químico y es un estímulo mecánico. Mecánico sería la distensión. Ah, los mecanorreceptores. Químico, ¿por qué? Pues las características del alimento. Tal vez tiene un pH ácido, tal vez tiene más carbohidratos, tal vez tiene más lípidos, tal vez tiene más proteínas. Ah, entonces tipo, eso lo voy a informar aquí al plexo submucoso y también al plexo bioentérico. O sea, ahí tiene mucha función. No solo es efectora, o sea, no solo es motilidad. La pregunta es, ¿por qué tendría que el intestino realizar la motilidad? ¿Para qué? ¿Para trasladar qué? Entonces, eso tiene que ver con un estímulo que tiene que ver el alimento. Sino para qué tendría que movilizarse la peristalsis de gran manera. Tienes que tener el estímulo. Los estímulos donde se encuentran en la mucosa donde está el alimento. Pero también podría llegar la información de dónde, de la vía parasimpática o la vía simpática. Ejemplo, motilidad, no, tiene que estar alimento. Está ahí, no comió todo el día y ve ahí que uno comienza a comer. ¿Qué pasa con usted? Su estómago, su intestino, así, ignora totalmente esas señales visuales. ¿Qué creen que pasa en su intestino y su estómago? Comienza a secretar secreciones acá. ¿Comenzará a aumentar la motilidad o no comenzará a aumentar la motilidad? Claro, pero ¿es porque ha habido alimento? No, es por la vía intrínseca. ¿Entiende la idea o no? Por eso tiene comunicación importante. Ya que hemos visto la parte intrínseca, pues la parte extrínseca va a ser mucho más fácil. La parte extrínseca, si ustedes ven, mira, vía parasimpático, tiene que llegar a dónde, miren, ¿a dónde? Ah, al plexo mientérico y al plexo submucoso. Y la vía simpática también al plexo mientérico y al plexo submucosa. ¿Ven? ¿Cómo llega esta inervación? Vía parasimpática, nervio vago y nervio pélvico. Preganglionar libera acetilcolina y postganglionar que se libera también acetilcolina. Simpático, preganglionar, acetilcolina y postganglionar noradrenalina. Lo pueden secretar los plexos, lo pueden secretar la mucosa. Miren acá tenemos este de aquí, el nervio vago con el nervio pélvico. ¿Qué distribución tiene en el organismo? ¿Qué tipo de distribución tiene? Cráneo, sacra. Cráneo, nervio vago y sacra, el nervio pélvico. Y la vía simpática, tóraco, lumbar. Preganglionar y postganglionar. Miren, el nervio vago, ¿por qué no llega acá? No, pues también no va a ser tan largo. O sea, la parte inferior que se carga el nervio pélvico. Miren, el nervio pélvico llega a intestino grueso, preferentemente. También llega a vejiga, el nervio pélvico. También llega a las gónadas. O para la micción, para la vejiga, para la micción es importante. También llega a las gónadas también. O sea, van a las vísceras en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el nervio vago no va a llegar hasta acá. Cuando lleguemos a hablar del reflejo de la micción, también vamos a mencionar nuevamente el nervio pélvico. Señor Jonathan, si hablamos de nervio pélvico y cuando hablemos de micción que está relacionado con la vejiga, ¿hablaremos del nervio vago o solo del nervio pélvico? Solo nervio pélvico. Entonces, si alguien en el examen sobre el reflejo de la micción y menciona, y el nervio vago, ya, ¿para qué voy a seguir leyendo? Ya, o sea, la primera línea ya nació muerta, ya pues, ya está muerta. No podemos hacer nada ahí. ¿Okay? Vean la distribución. Y miren la toracolumbar, la cadena paravertebral, ahí está el ganglio celíaco, puede ser pre y post.
¿Se dan cuenta? Y hemos visto extrínseco, intrínseco. Ahora vemos el sistema nervioso entérico, hemos hecho con los plexos, ¿sí o no? ¿Qué plexo será este? Submucoso. ¿Y qué plexo sería este de acá? Mioentérico. ¿Pueden ser estimulados los plexos por estímulos del alimento? Claro, estímulo químico, estímulo mecánico. ¿Qué hace? Puede estimular. Y también que puede ver una respuesta. ¿Cuál será la respuesta cuando es mayormente el plexo submucoso? Secreción. La secreción va de la mano, miren lo que pasa. Esta de aquí que estoy señalando, esta de aquí, es una neurona aferente o eferente. ¿Qué? ¿Quién dice aferente? ¿Quién dice eferente? Aferente, estímulos químicos. Y ejemplo que es químico. Miren cómo llega al plexo submucoso. El plexo submucoso, ¿qué es lo que hace? Vasodilatación de los vasos sanguíneos. ¿Para qué vasodilatación? Para que llegue una mayor cantidad de sangre a la glándula. ¿Para qué? Para que secrete. Si hiciera una vasoconstricción, ¿cómo estaría la secreción? ¿Alta o baja? Baja. ¿Se dan cuenta? Este es muy importante tenerlo presente aquí cuando lo mencionamos. Aquí, ahora vemos nuevamente, miren que tenemos, ¿qué sería esta parte de acá? La mucosa, ¿de acuerdo? Valentina, esta mucosa, ¿de qué parte del tubo digestivo no podría ser? Del esófago, ¿verdad? ¿De qué? Esófago, ¿verdad? De esófago, ¿por qué? Porque es parte, porque el esófago es un tracto donde vamos a hacer solamente los alimentos. Y no sería una sola capa, tendría que tener varias capas, ¿sí o no? Acá se ve una delgada capa de células epiteliales nada más. Estas serían las vellosidades. Las vellosidades intestinales, miren, lleno de células epiteliales. ¿Se dan cuenta o no? 2, 3 y 4. ¿Qué más observamos? Recontravascularizadas. ¿Por qué? Por la parte de absortiva. Luego, ¿qué vemos? El plexo submucoso viene con la parte secretoria y el plexo mioentérico. En el plexo mioentérico, no sé si se puede observar que hay dos colores. Hay una vía ascendente excitadora y una vía descendente que dice inhibidora. Y acá tenemos el otro, el famoso que dice acá, IPAM. ¿Qué será el IPAM? A ver, busca en internet. ¿Qué es el IPAM? Ay, ¿qué se ve? ¿Qué es el IPAM? ¿Quién lo encontró? Levante la mano. Inhibitoria postsináptico adenosín. No. Interno. ¿Alguien más? Puede estimular un neurotransmisor. ¿Pero qué significa IPAM? Neuronas sensoriales. Neuronas aferentes, ¿sí o no? Neurona aferente, IP, y la P.
Mesentérico. Las neuronas sensoriales. Intrínsecas. ¿Cómo? Neuronas sensoriales intrínsecas. Intrínsecas. Claro que sí. Entonces estas neuronas aferentes son sensoriales. ¿Por qué? Está captando información de dónde? De la mucosa. ¿Qué información de la mucosa estará captando esta CIPAM? ¿Qué información de la mucosa estará captando estas neuronas aferentes intrínsecas? El movimiento del alimento. Muy alimento per se y características del alimento son, acá habrá, este será un mecanorreceptor y quimioreceptores. ¿Para qué querrá informar? Informa, pero si estimula, miren este hecho, estimula a las neuronas ascendentes y estimula a las neuronas descendentes, estimula a ambas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las ascendentes son excitatorias y las descendentes que son inhibidoras. Y si son excitadoras, ¿qué le hará a estas neuronas? Liberen un neurotransmisor para la contracción y ellos liberarán un neurotransmisor para la inhibición. Despolariza, hiperpolariza. Esa es una función importante de este circuito que estamos viendo. Acá miren, mucosa, circular interna, miren, circular y longitudinal. ¿Ven? Circular como monedas y longitudinal así, a lo largo. Las otras son así y estas son lineales. Y justo ahí está el plexo mientérico. Miren ahí cómo está la inervación. Y acá le llega el sistema eferente simpático y parasimpático que inerva a ambos plexos. Ese es el sistema nervioso extrínseco. Veamos a ver qué más dice acá. ¿Por qué le llamamos sinapsis excitadora o inhibidora? Acá. Miren lo que hace ejemplo. Este es el núcleo dorsomedial del vago. Y va a poner el vago, miren, uno nace en la parte rostral del dorsomedial y otro nace de la parte caudal del dorsomedial del vago. Ambos viajan. Ambos que liberan acetilcolina, se observa. Pero este cuando libera acetilcolina estimula una neurona excitadora y ella estimula una neurona ¿de qué tipo? Inhibidora. Si es excitadora, ¿qué libera? Acetilcolina. SP, que es sustancia P. Anótelo por favor, SP significa sustancia P. Y la postganglionar, ¿qué está liberando? NO, ¿qué será? No, la adrenalina. Óxido nítrico, ATP y péptido vasoactivo intestinal, el famoso PIB. Y acá dice negativo. ¿Qué significará? Cuando estimulo esta neurona negrita que está acá, cuando estimulo esta neurona negrita, ¿qué es lo que libera? Acetilcolina, sustancia P. ¿Y qué le va a hacer al músculo? Contracción. O sea, ¿qué le va a hacer? ¿Lo despolariza o lo hiperpolariza? Despolariza. Y esta neurona, que es inhibidora, libera neurotransmisores. ¿Pero qué le hará a este músculo liso? Lo hiperpolariza. Dígame, el óxido nítrico, el péptido vasoactivo intestinal y el ATP, ¿se parece algo a adrenalina o acetilcolina o nada? No, pues se le llaman vías no adrenérgicas, no colinérgicas. Porque ni es ni adrenalina ni es acetilcolina. Entonces le llaman estas las vías no colinérgicas, no adrenérgicas. Les menciono de esa manera porque muchas veces lo colocan así. Veamos acá. Vía simpática o vía parasimpática.
Nayeli, ¿vía simpática o parasimpática? ¿Por qué? Porque es el nervio. ¿Cómo? El nervio vago y el glande. Y la parte saca el nervio pélvico y el nervio vago. Muy bien. Miren cómo inerva el vago. ¿Este podrá ser intestino grueso? Si es nervio vago o no. Si es nervio pélvico, sí. Recuerda que uno no llega a toda la parte, uno llega hasta la parte del intestino delgado y el otro intestino grueso. No puede llegar el vago hasta la parte final. Miren que estimula una neurona excitadora y que libera acetilcolina. Pero si estimula una neurona inhibidora, ¿qué es lo que libera? Péptido vasoactivo intestinal, óxido nítrico y ATP. Son las vías no adrenérgicas, no colinérgicas. Son a ellos dos. O ellos tres con el ATP. Acá, sensorial, dice, entrada sensorial, sensitiva, aferente, que puede venir de receptores que van a ser estimulados por algo químico del alimento o receptores que van a ser estimulados por el algo mecánico. Es algo mecánico el alimento en sí. Es un estímulo mecánico. Por eso los mecanoreceptores son receptores de estiramiento. ¿Dónde está ubicado? En la mucosa, pues, y en el lecho muscular. ¿Por qué de estiramiento? Porque el tubo digestivo está vacío. Y si llega alimento, ¿qué va a pasar? Se va a ampliar la luz. Si va a ampliar la luz, ¿qué pasa con estos mecanoreceptores? Se estiran. Si se estiran, ¿qué quiere decir? Hay alimento ahí. Si no se estira, quiere decir que no hay alimento. ¿Y qué mejor manera que sean receptores de estiramiento? ¿Dónde más hemos visto esos receptores de estiramiento? Las arterias. En las arterias, reflejo barroreceptor. En el reflejo barroreceptor teníamos los mecanoreceptores de los senos aórticos y carotidos que también eran receptores de estiramiento. Igualito alrededor, en vez de estar alrededor del vaso sanguíneo, en este caso la arteria aorta, bifurcación de las carótidas, está enmarañado ¿dónde? En el tubo digestivo. Hay dos tipos de circuitos, un circuito corto y un circuito largo. El corto, la información sensorial de la pared gastrointestinal, la información sensorial de la pared gastrointestinal a través de interneuronas a las neuronas motoras ubicadas en ambos plexos. O sea, la información viaja, llega al plexo y regresa al tono. ¿Y largo cuál será? Que llega hasta dónde? Hasta el sistema nervioso. Pues se llaman circuitos cortos y circuitos largos. Hay un circuito local, claro, que la información solo queda, ni siquiera llegó al ganglio, solo se queda a ese. Son tipos de respuesta. Aquí, veamos acá el control de reflejo de la actividad intestinal. Tenemos ambos plexos, parte del sistema nervioso intrínseco. Sistema nervioso intrínseco. ¿Cómo estimula ello? Miren, quimio y mecanoreceptores en la pared del tubo digestivo. Claro, el alimento por se lleva información ¿a dónde? A la vía intrínseca. ¿De dónde también puede venir? De la parte superior. La vía simpática y parasimpática, ¿sobre quién? Sobre el sistema nervioso intrínseco. Miren estos quimioreceptores también. Vía aferentes, esplánicos y vagales, puede llevar información ¿hasta dónde? Hasta el sistema nervioso central. O sea, puede llegar a los plexos o puede llegar por vía aferente ¿a dónde? Directamente al sistema nervioso central. Respuesta de los plexos va a actuar sobre la musculatura. ¿Para qué? Aumentar la motilidad. Va a aumentar sobre las células secretoras. ¿Para qué? Para aumentar la secreción. Células endocrinas liberan otra hormona. ¿Para qué? Para que otra célula se active o se desactive. Vasos sanguíneos, ¿por qué? Vasodilatación. Porque la vasodilatación va de la mano de la secreción que habíamos mencionado. Ahora, miren acá. Este es, ¿qué capa? ¿Qué capa es? Adhesión. ¿De adhesión? ¿Qué? Adhesión. La mucosa. Esta es la mucosa intestinal. Acá está el alimento, en el lumen intestinal, presión y otros estímulos del alimento. Miren cómo estimula aquí y vía
sensitiva, miren cómo lo lleva la información hasta el sistema nervioso central. Y luego, ¿qué puede ocurrir después? Una respuesta. Miren acá, la CIPAM lleva información de qué tipo? Sensitiva al ganglio y del ganglio al sistema nervioso entérico. Esta es toda la parte. Esta parte que está colocada aquí, ¿a cuál pertenecerá? ¿Al grupo 1 o al grupo 2? Un grupo. ¿A cuál? Esto que está aquí, ¿dónde pertenecerá? ¿A esta parte 1 o a esta parte 2? ¿1 o 2? 1, porque es sensorial, quimioreceptor, están yendo. La 2 está con eferente, sería respuesta. Ah, Está llevando información ¿hacia dónde? Hacia los plexos. son los plexos. Ese sería 1, no 2. Acá tenemos varios reflejos. A ver, estos son actividad eléctrica. Y todos estos dibujitos nos va a ayudar al final para entenderlo bien. A ver, lean estos reflejos. Hay dos colores: excitadores, los azules, y inhibidores. Quiero que me busquen ejemplos que creen que puede estar relacionado en cada uno de ellos. Ejemplos de desviación del segmento ideal a nivel de la motilidad. Ejemplos o justificar los reflejos. Hay que justificar cada reflejo. Les voy a dar 5 minutos para que, según sus palabras, justifiquen cada uno de estos reflejos. Cinco minutos. Justificar esos reflejos. ¿Está todo? Cuatro minutos le damos. Perdón, la lupa. No se me duerman. Vino para respirar. Salud. Salud. Estornudan por acá y estornudan por allá. No, pueden. Están conectados, están conectados. Ah, el. Ah, ya. Al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? Entérico.